Quiero invitarle de que abra su Biblia en Génesis capítulo 15, versículo 4. Y hoy deseo hablarles de algo que he hablado semanas anteriores y es el poder de la fe, el poder de la fe. Pero hoy quiero hablarles del poder de la fe desde otro punto de vista. Y en otras palabras, el poder de la fe y lo que hoy deseo compartirle es aprender a pasar en nuestra vida de lo que es lo espiritual a lo natural. Es como usted y yo podemos ejecutar en lo natural la fe que estamos teniendo en lo espiritual. Y esto, créame, es una tarea bastante difícil. Hace unas semanas hablaba del poder de la fe, pero desde el punto de vista de usted y yo aprender a hacer delante de Dios lo que Él nos ha pedido, pero no entendemos. Cuando Dios nos pide a nosotros cosas y usted sin entenderlo simplemente le obedece y ¡pran! Allá se lanza en fe. Pero hoy deseo compartirle acerca del poder de la fe, cómo usted y yo podemos lograr que lo que hemos creído se pueda materializar. Y créame, esto no tiene que ver con neurolingüística, no tiene que ver con una declaración de que usted si repite mucho cierta cosa que usted desea se vaya a lograr. No, esto tiene que ver con la fe en aquel que nos lo ha prometido. Tiene que ver con la fe en el Dios que usted y yo hemos creído. Por eso el día jueves hablaba yo de la soberanía y el haber creído en un Dios poderoso, de lo sobrenatural, de lo imposible. Y hoy deseo hablarle un poco acerca de esto. Me encanta esta historia y se las he compartido varias veces porque está en el libro que estamos leyendo en la oración de las 6 de la mañana. Si usted desea unirse a nosotros todos los días, de lunes a viernes, tenemos oración como iglesia en los últimos 9 años a las 6 de la mañana. Todos los días nos reunimos, pero estamos compartiendo un libro que tiene que ver con este tema. Y dentro del libro hace muchos años leí esta historia que me encanta y se las he compartido varias veces. Y tiene que ver con cómo materializar nuestra fe, cómo hacerlo real. Y es la historia de una mamá, una madre, que su hija tenía grandes problemas en su vida personal. Y lo que dice la historia es que esta muchacha tal vez a nivel sexual estaba haciendo cosas que eran incorrectas, a tal extremo que se metió con un hombre mayor que era amigo de su padre. Y entonces la señora fue con el pastor y le pidió que le diera la clave para poder orar por su hija. Y el pastor le enseñó diciendo: cuando vuelvas a orar por tu hija, no veas lo que ella está haciendo. Comienza a declarar y a ver lo que tú quieres que ella realmente haga. Lo que Dios te ha prometido que tu hija será. No coloques tu mirada en lo natural, sino que coloca tu mirada en lo que Dios a ti te ha prometido. Y entonces dice que la hermana o la señora comenzó a orar de manera diferente. Ya no veía solamente, no estaba negando su realidad, claro está. Ella sabía lo que necesitaba y lo que su hija estaba haciendo mal, pero ella comenzó a ver la realidad de su hija de manera diferente. Cada vez que oraba y cada vez que se dirigía a ella como una mujer, una sierva de Dios, como alguien que estaba sirviéndole a Dios. Cada vez que la veía en oración, la veía como una mujer postrada delante de Dios sirviéndole a Él. Hay algo que, pensando en este ejemplo, mi esposa hace, y usted le puede revisar el celular a mi esposa con nuestros hijos. Si usted ve cuando mi hijo mayor llama, mi esposa lo tiene a él como el pastor, el siervo de Dios. Y nosotros tenemos que aprender a declarar las cosas porque hemos creído en un Dios que tiene el poder para hacer las cosas real. Y lo que hizo esta mujer fue que comenzó a ver aquello en lo cual ella estaba teniendo fe, comenzó a visualizarlo a través de lo que Dios le había prometido. Lo que ocurre con la historia es que más adelante dice que uno de tantos días su hija una vez se despertó, se levantó de su cama estando con un hombre mayor haciendo cosas que no estaban correctas, y algo había cambiado en ella. Se sintió la mujer más indigna, más impura, más sucia del mundo. Y dice que ella se levantó, se miró, vio que no había futuro, que algo no estaba bien. Y lo primero que hizo fue correr donde su mamá.
a pedirle perdón a ella. Le dijo la gran necesidad que sentía de estar en la iglesia, de poder buscar de Dios para que Dios la pudiera limpiar, para que algo pudiera ocurrir. Y para no hacerle larga la historia, lo que ocurrió con esta mujer es que años más tarde se convirtió en una gran mujer de parte de Dios y alguien importantísimo en aquella congregación. Mire, hermanos, lo que hoy deseo compartirle, y déjeme le explico algo con un ejemplo en la palabra. En Génesis capítulo 15 versículo 4 nos da el ejemplo de Abraham. Génesis capítulo 15 versículo 4, si abre su Biblia por favor, dice: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Verso 5. Y lo llevó Dios a Abraham afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Lo que ocurrió con Abraham más adelante es que Abraham salió y no estaba viendo estrellas. Lo que Dios deseaba en Abraham es que él pudiera visualizar la promesa y la cantidad de personas que dependerían y saldrían de él. Generaciones y generaciones en abundancia que estaban en sus lomos sobre un hombre que hasta el momento no tenía hijos y que era imposible tenerlos porque su esposa ya no podía. Y lo que Dios está haciendo con Abraham es llevarlo a otro nivel, para que él en su fe pueda visualizar, y una vez lo visualice, esto que está visualizando se pueda hacer real, natural en su propia vida. Y lo que está ocurriendo, usted tiene la historia completa, es que Abraham sale y no ve estrellas. Uno podría imaginar, y créame, no quiero que usted malinterprete este pasaje, uno podría ver a Abraham en fe, viendo a sus descendencias, viendo rostros, viendo personas, viendo niños, viendo hijos, viendo nietos en aquel lugar de lo que Dios le está mostrando. Y lo que está ocurriendo con esto es que Dios introduce a Abraham a otro nivel de su fe, donde no solamente tiene fe en Dios, Abraham está viendo como algo real lo que le está pidiendo a Dios y lo que Dios le está prometiendo a él. Lo que hoy quiero que usted y yo podamos entender es que Abraham tuvo la capacidad de subir su fe a otro nivel. No solamente la fe que a veces usted y yo tenemos: sí, yo creo en Dios, sí, yo creo que Dios lo puede hacer. No es que usted y yo no solo creamos, sino que tal vez involucremos todo nuestro ser en lo que estamos creyendo, a tal punto de que llegue el momento en que lo que usted y yo hemos creído e involucrarnos con lo que hemos creído tenga la capacidad de volverse natural, no solamente en lo espiritual, sino que se realice en lo natural. Y le voy a dar un ejemplo si usted de pronto no me capta bien lo que hoy deseo compartirle. Esto es en Génesis capítulo 15. Vaya conmigo a Génesis capítulo 20, lo que ocurrió. Génesis capítulo 20, versículo 2. Génesis 20, versículo 2. Y dice: y dijo Abraham de Sara su mujer. ¿Sabe usted cuántos años en esta historia tenía Sara? Tenía 90. Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara por mujer. Hermanos, Abraham y Sara eran adultos cuando Dios viene y trae la promesa de que tendrían un hijo. Y Sara se ríe de la promesa un capítulo siguiente, pero dice que algo ocurrió en ellos en lo natural, de que salieron de este evento que les estoy diciendo y esta visión, y que algo ocurrió aún físicamente en ellos, para que Sara a los 90 años, un rey, la vea con agrado y con deseo y la quiera tomar por mujer. Pregúntese algo: por muy bonita que sea la viejita, el rey
El rey normalmente toma mujeres para su harén, mujeres deseables, mujeres bonitas, físicamente fuertes. Y dice que este rey está viendo la esposa de Abraham, a Sara, y que la desea y viene y la toma para que sea su mujer. Mi pregunta, y recuerde lo que leímos en Génesis 15, ¿qué ocurrió en ellos físicamente para que Sara se rejuvenezca y un rey la quiera tomar por mujer? ¿Sabe qué es? Cuando Abraham salió y vio esta multitud de estrellas y entendió que era lo que Dios le estaba prometiendo y necesitaba venir y traer eso a una realidad física, algo tenía que ocurrir en su cuerpo. Algo tenía que pasar en ellos para que se diera este tipo de descendencia. Por eso en el versículo 15 que leíamos, Dios le está diciendo: este siervo tuyo no te va a heredar, te va a heredar un hijo. Y entonces lo que ocurre con Abraham y Sara es que algo pasó en sus cuerpos físicamente para que ellos pudieran tener un hijo. A tal punto, si usted puede interpretar este verso de manera correcta, se rejuvenecieron físicamente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hermano, es que hay cosas que usted y yo no podemos creer porque las leemos rápidamente. Pero si usted ve y entiende el contexto de cómo un rey armaba su harén, un rey no iba a agarrar una viejita para que estuviera en su harén. ¿Para qué? No sé si me estoy entendiendo y no quiero con esto que usted me malinterprete la historia o hacérsela una historia, no sé, irreal o una historia incorrecta. No, Sara era una mujer en este momento. Y recuerde, 5 capítulos atrás se estaba riendo porque dijo: ¿cómo Dios va a hacer que yo tenga un hijo? Pero aquí era una mujer tan joven que un rey, formando su harén, la quiere para su propio reino. Y por eso es que Abraham, entonces, ¿qué tuvo que hacer? Sabía que Sara se había vuelto una remamacita y dice: Sara, mejor diga que usted es mi hermana, porque a los dos nos cae. Si usted no me entiende, déjeme le doy un ejemplo en esta mañana de realmente de lo que es nosotros poder pasar de este entendimiento en lo espiritual a lo natural. Años atrás, cuando mi esposa y yo fundamos la iglesia en Colombia, recuerdo que estando en Colombia la iglesia se estaba comenzando a levantar y un día domingo viene la persona de contabilidad, principio de mes, final de mes, tenemos que pagar todas las cuentas de la iglesia. Y la persona me dice: mire, pastor, esto es lo que queda. Una iglesia pequeña, contexto de Colombia, plata de bolsillo, porque a veces las cuentas de banco molestan mucho. Y entonces me entrega el dinero de lo que ha quedado para pagar todas las cuentas. Pero la hermana me mira y cuando me dijo eso, yo le vi una suspicacia que yo dije: pero está pasando algo. Y cuando llego a mi casa, cuento el dinero, miro lo que hay, miro todas las cuentas. Y mis amados hermanos, mire, no sé cuánto dinero realmente nos faltaba para pagar todo lo que necesitábamos. El arriendo del local, el agua, la electricidad, el arriendo de nuestro apartamento, absolutamente todo necesitaba salir de ese dinero que estaba en el sobre. Y era tal vez la 1:30 de la mañana. Estaba yo sentado ahí, yo le dije: Señor, la verdad no sé qué hacer. Yo he declarado que tú eres el dueño del oro y de la plata, y yo tengo fe en que tú eres nuestro proveedor, nunca nos has abandonado. Pero hoy, Señor, necesito un milagro. Necesito un milagro. Y yo recuerdo que estaba sentado allí en el escritorio, un escritorio pequeño que teníamos en nuestro apartamento. Y yo vine y algo se me vino a la cabeza, y es: haz papelitos de todo lo que necesitas. Y entonces yo vine, saqué unos papelitos amarillos de esos que se pegan y comencé: electricidad tanto, arriendo de la iglesia tanto, el agua de la iglesia tanto, electricidad de la iglesia tanto, el arriendo de la iglesia tanto. Y comencé a ponerlo encima del escritorio. Y una vez tuve todos los papelitos, es como si Dios me dijera: ahora págalos. Yo le dije: Señor, ¿cómo los voy a pagar?
Yo tengo fe en ti de que provees, pero lo que estoy viendo encima del escritorio, yo sé porque conté el dinero y no me alcanza. Y una y otra vez me decía, págalos, págalos, págalos. Y yo le dije, en fe lo voy a hacer. Y comencé a contar uno por uno, y era para el arriendo de la iglesia, para la electricidad, para el agua, para el apartamento, para el agua de la casa, para el internet. Y al final todos tenían el dinero. ¿De dónde salió? No lo sé. Con todo mi corazón se lo cuento, no para manipular su fe. Yo lo vi a tal punto que salí corriendo. Y fue a despertar a Andrea. Yo le decía, Andrea, tienes que ver esto. Dios hizo un milagro. Tú sabías el dinero que nos habían entregado. Yo no tenía absolutamente más dinero. Y yo quiero que vengas y veas todos los montoncitos como Dios nos está pagando todas, absolutamente todas las cuentas para este mes. Y para mí, ¿sabe qué fue? Es ese poder de la fe, de pasar lo espiritual a lo natural. Es que se vuelva realidad lo que usted y yo hemos creído. Pero ahí es donde nos debemos comprometer absolutamente con Dios para ver lo espiritual en lo natural. Ese es el poder de la fe. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y escúcheme. Amén, amén, así es. Primera de Corintios capítulo 2 verso 12. Mira lo que dice. Primera de Corintios 2:12 dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos o declaramos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu de Dios, porque está con E mayúscula, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y escúcheme, si usted ve todo esto, el mundo está regido por 3 dimensiones. Eso es lo que usted y yo sabemos y nos enseñan en la escuela. Básicamente lo que usted y yo podemos ver es el largo, el ancho y la profundidad de un objeto. Eso es lo que nos enseñan en la escuela y en el colegio. Pero una de las dimensiones que la iglesia debería enseñar es la dimensión de lo espiritual, la fe. Usted y yo hablamos de que lo espiritual puede ser más real que lo natural. La pregunta es, ¿por qué no tenemos la capacidad de jalar lo espiritual y volverlo real? Mire, ¿sabe cuál es el problema de Hollywood en este tiempo? Nos está dando una gran lección a nosotros como iglesia. Si usted ve todo esto que está ocurriendo, usted va a los que les gusta ir a Las Vegas, y hay ciertos shows dentro de Las Vegas que uno no sabe si son ciertos o no son ciertos. Personas caminando en edificios, personas caminando sobre el agua, personas traspasando puertas, personas haciendo cosas sobrenaturales. ¿Y sabe cuál es el problema? Mientras que la iglesia está peleando si el Señor viene o no viene, otros están demostrando el poder de lo sobrenatural. Cuando nosotros hemos creído en un Dios de lo sobrenatural, ese Dios de lo sobrenatural se debería de convertir en algo real, palpable, para que no solamente usted y yo fortalezcamos nuestra fe, sino el mundo entero crea quién es nuestro Dios poderoso. Y usted y yo lo deberíamos manifestar en nuestra vida. Por eso la iglesia estamos peleando por un montón de cosas. Usted hoy en día dice, es que los brujos se pueden teletransportar, es que los brujos pueden atravesar una puerta, y ustedes le creen más a los brujos que a la iglesia. Porque si un pastor se para en este lugar y habla de que Dios lo ha llevado de un lugar a otro, ustedes inmediatamente dicen, eso es hechicería. Mis amados hermanos, Satanás se está aprovechando del poder y la autoridad que Dios debería manifestar con sus hijos. Pero mientras la iglesia pelea, mientras la iglesia está sumida en un montón de cosas, no hemos podido tener la fe suficiente para que lo espiritual se vuelva real. Y ahí es donde está la confusión. Usted y yo deberíamos pedirle al Señor que aumente nuestra fe, para que la fe que usted y yo estamos teniendo en Él se vuelva algo natural. A eso le llamamos una dimensión de lo espiritual.
Eso le llamamos que lo espiritual se debería materializar. Eso no tiene nada que ver con lo que hoy enseñan los gurús, aquellos para que la gente salga adelante. No tiene que ver con neurolingüística o con las confesiones de fe y las repeticiones de las repeticiones para que ocurra algo en su vida. No, tiene que ver con colocar nuestra mirada en el Señor, en el poderoso, en aquel grande de misericordia, de autoridad, que tiene el poder sobre todas las cosas, lo natural, lo espiritual. Y cuando la coloquemos en Él, lo espiritual se vuelve natural. Pero a veces es donde usted y yo como iglesia tenemos la dificultad. Primera de Corintios capítulo 2 verso 9. Vaya conmigo. Primera de Corintios capítulo 2 verso 9 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Le pregunto, ¿cuántos en este lugar sabemos que Dios nos ama y que nosotros le amamos a Él? Levante su mano. Iglesia, ¿sabía usted que Dios ha preparado para usted cosas sobrenaturales, cosas para el mundo imposible, cosas para lo natural imposible, pero que Él las ha preparado para usted de manera sobrenatural? Y simplemente es necesario que usted crea y se vuelva lo espiritual y lo natural, de lo invisible a lo visible, a través de nuestra fe en Él. ¿Sabe por qué? Porque solamente Él lo puede hacer, solamente Él lo puede manifestar. Y cuando usted y yo creemos en esto, nuestra fe tiene la capacidad de subir a otro nivel, donde lo espiritual se convierte en algo natural. No sé qué tipo de milagro, petición usted tiene delante de Dios, pero sabe una cosa: yo sí sé en el Dios que yo he creído. Yo quiero que tú sepas en el Dios que tú has creído. Yo sepa que tú creas en aquel que la Biblia nos dice que ha hecho cosas sobrenaturales, milagrosas, y que si lo hizo hace 1000 años, también tiene la capacidad y la autoridad, porque en su eterno presente es el mismo Dios que lo puede hacer en ti en este preciso momento. No sé en qué Dios has creído, pero en el Dios que yo he creído es un Dios de lo imposible, del poder, de la autoridad, el que sana, el que provee, el que levanta muertos. Ese es en el Dios que yo he creído, un Dios de lo imposible. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Tú puedes encontrar en el Antiguo Testamento la manifestación del poder de Dios. Usted y yo podemos leer, y a veces la dificultad es leer y no sé si crees o no crees. Leer acerca de Elías, cómo fue alimentado por cuervos, algo absolutamente en lo natural y lógico, pero la Biblia lo escribe. También el mismo Elías resucitando a un joven hijo de una viuda. Y lo mismo, no sé si crees, pero la Biblia nos lo dice. También acerca de las 10 plagas que se manifestaron en Egipto para que todo un pueblo incrédulo creyera del poder y la autoridad de Dios que estaba sobre ellos. También el milagro de la apertura del Mar Rojo. Y a veces tú y yo leemos esta historia, pero sigue más adelante y ve que no solamente fue la única vez que Dios lo hizo con las aguas. Después lo volvió a hacer con Josué y sus guerreros. Detuvo las aguas del Jordán para que ellos pasaran en seco. Significa que Dios aún sobre lo natural tiene poder y autoridad. Podemos encontrar historias tan tremendas como también agua saliendo de una roca. Podemos encontrar milagros como la lepra de un hombre. La enfermedad en ese tiempo simplemente fue sanada. Podemos encontrar cosas sobrenaturales como un hacha flotando en medio de un lago. Y tú te preguntas: pastor, todo eso ocurrió. Eso y muchas cosas más de nuestro Dios poderoso. Eso y muchas cosas más que tú deberías creer en este tiempo. Encontramos en el Nuevo Testamento exactamente
lo mismo. Encontramos Jesús sanando a un paralítico, Jesús sanando a una mujer con flujo de sangre. Encontramos a una virgen teniendo un hijo sin haber conocido hombre. Una mujer pura, una mujer que en su corazón y su entrega a Dios le permitió que pudiera el Espíritu Santo venir con ella. ¿Y sabe quién es? María, la madre de nuestro Redentor y Salvador. Encontramos milagros como Pedro caminando sobre las aguas. Encontramos milagros como una multitud alimentada, porque panes y peces fueron totalmente multiplicados en abundancia. Y encontramos a un discípulo, Felipe, que se teletransportó de un lugar a otro solamente para compartirle el evangelio a alguien. Dígame si ese Dios no tiene poder y autoridad. Dígame si la palabra no es cierta. Dígame si el Señor no lo puede hacer en su vida. Ahora bien, usted me preguntará: pastor, ¿por qué me está diciendo todo eso? Porque yo creo que es tiempo de creer, iglesia. Yo creo que es tiempo de creer. Nuestro Dios no es un Dios de balde, no es un Dios de mentira, no es un Dios de cuentos de hadas. Y yo no sé qué es lo que tú estás atravesando en esta mañana, en este día. No sé qué situación está tan adversa y tan contraria en tu propia vida. Pero hoy sí quiero invitarte a algo. Cree en este Dios que te tiene en este lugar. Cree en este Dios que tiene la capacidad y la autoridad de hacer un milagro, de traer un de repente, de sanarte, y aún como lo hizo con Sara, de poder volver a que tu cuerpo sea como el cuerpo de un joven, de una joven. Cree que Él tiene la capacidad y la autoridad para proveerte, para liberarte, para restaurarte. Cree que Él tiene la autoridad para poder convencer a alguien, para convencer a un esposo o a una esposa, que tiene la capacidad y la autoridad para convencer a un hijo, a una hija que hoy no están en casa. Pero hoy lo único que te invito, ¿sabes qué es? Cree, ten fe, ten fe. Porque el día que tú y yo como creyentes dejemos de tener fe, hasta ese día tú y yo podríamos pensar que algo sobrenatural podría ocurrir en nuestra vida. Y hasta ese día dejaríamos de tener esperanza en que algo bueno podría ocurrir en nuestra vida. Pero si hoy tú tienes fe, y si hoy tú colocas tu mirada en Él, el autor y consumador de esa fe, en ese Dios, en aquel Redentor, en aquel que entregó su vida por nosotros, ¿sabes qué ocurre en tu vida y en mi propia vida? Todavía habrá una expectativa, todavía habrá una esperanza de que algo podrá ocurrir, algo Dios se inventará, de alguna forma convencerá a aquel que tiene que ser convencido, de alguna forma tocará nuestro cuerpo mortal y hará un milagro sobrenatural y nos levantará y nos sanará y nos restaurará y levantará la familia conforme a su verdad y a su propósito. Algo Él hará, algo Dios hará. Porque Dios nunca dejará de ser Dios, y para siempre, siempre su misericordia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Algo Dios hará, mis amados hermanos. Y termino con esto, Juan capítulo 14, verso 8, porque hoy deseo que oremos. Y deseo que tú salgas de este lugar sabiendo de que Dios algo puede hacer. Juan capítulo 14 verso 8 dice, Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y mira lo que dice el versículo siguiente. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han llegado a este lugar y le han dicho a Dios: Señor, solo te queremos ver? Solo queremos que hoy nos llenes de paz. Solo necesitamos que hoy nos toques. Solo necesitamos verte, Señor. ¿Y sabes qué le dijo Jesús a Felipe? Jesús le dijo: tanto tiempo, comunidad de gracia, iglesia, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has podido
ver. Lo que pasa es que tú no has visto a Dios porque no lo has visto como tú quieres verlo. Pero cada vez que sales en la mañana, Dios ha estado contigo. Cada vez que te has doblado en tu cama clamando, ¿tú crees que Dios no te ha visto? Cada vez que has clamado por tus hijos, por tu economía, por la injusticia que han hecho contigo, cada vez que has clamado tirado en el piso con tus debilidades porque no sabes qué hacer, ¿tú crees que Dios no te ha visto? ¿Y sabes qué le dice Jesús a Felipe? Y le dice: ¿cuánto tiempo hace que he estado contigo? Y tú me dices: ¿no conoces a Dios? Y hoy, iglesia, Dios nos podría decir: ¿cuánto tiempo Dios ha estado en este lugar? Cuando tú levantas sus manos, cuando llegas a este lugar, cada vez que nos dices: pastor, yo llegué a la iglesia y sentí algo. Cada vez que llegas a este lugar y dices: pastor, yo creo que Dios está en este lugar. Y Jesús le dice: ¿cuánto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Y mira lo que le dice Jesús: Felipe, el que me ha visto a mí, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que cree en lo que en este lugar se dice de mí, dice el Señor, como Salvador, como Redentor, Príncipe de paz, el que sana, el que murió y el que entregó su vida para traer sobre nosotros perdón, sanidad. El que cree en mí, dice el Señor, y el que me ha visto al Padre. ¿Sabes cuál es la situación, hermanos? Que a veces usted y yo no hemos visto a Dios como creemos que lo tenemos que ver para creer en Él. Pero Dios hoy te dice: siempre he estado ahí. Siempre he estado ahí. El hecho de que tú no lo veas no significa que no ha estado. Y sabes hoy qué es lo que tú y yo debemos hacer como iglesia: llevar nuestra fe a otro nivel, para que lo que hemos creído en lo espiritual se vuelva natural, palpable, y tú y yo lo podamos ver y lo podamos sentir. Nuestros hijos regresando a casa, un milagro de sanidad, un milagro de provisión, la familia restaurada, la paz de Dios en nuestra vida, que lo espiritual se vuelva real, palpable, visible. Y ese es el Dios que está en este lugar. Y sabe, siempre ha estado en este lugar. Y si usted lo cree en esta mañana, yo le voy a pedir algo en fe: que usted se ponga sobre sus pies y que venga aquí al frente. Si usted cree que hoy ese Dios de lo imposible está en este lugar, y si hay algo por imposible que a usted le parezca que ha colocado delante de Él, su familia, su economía, su salud, su vida, ese Dios está en este lugar. Y cuando tú estés aquí al frente, no sé, quieres postrarte, si quieres levantar tus manos, lo que tú desees. Si me ayudan, por favor, aquí hay más espacio. Los que están ahí, si me ayudan, por favor, aquí hay más espacio. Vengan por acá. Están en su casa, esta es su casa, esto es su iglesia.
Siéntase como en su casa. Esta es su iglesia. Siéntase, estamos en familia, es la fe de una familia. Los que están atrás vengan, yo no quiero que se queden tan atrás, vengan aquí adelante, lo mismo los de atrás. Esta es su casa, esta es su familia. Usted no está en un lugar desconocido, usted no está con gente desconocida, está con gente que ora por usted. Somos una familia en la fe. Pero escúchenme, iglesia, en el Dios que hemos creído, como pastor se lo digo con todo mi corazón y me comprometo. Ese Dios es el mismo Dios que ha estado aquí siempre. Siempre, siempre, siempre. Y si usted este día lo cree, permita que lo espiritual se vuelva natural en esta mañana. Que el Señor venga sobre su vida y traiga sanidad. Que haya un milagro sobre su familia. Que hoy usted pueda visualizar en fe ese milagro, porque Cristo Jesús lo ha prometido, porque Él pagó en la cruz del Calvario a favor de ese milagro, en autoridad, en poder. Y ahí donde está, levante sus manos. Si usted desea postrarse aquí en el altar, si desea solo levantar sus manos, incline su rostro. No permita que este momento nada ni nadie se lo impida. Nada ni nadie. Es entre usted y Dios en esta tarde. Es lo que usted ha creído de ese Dios poderoso, que sana, que restaura, que levanta. Ese Dios que abrió el mar en dos, que detuvo las aguas de un río entero. Ese Dios que sana de la lepra. Ese Dios que resucitó cientos, miles de personas. Ese Dios que se levantó con todo un ejército para cuidar a sus hijos. Ese Dios está en este lugar. Es su eterno presente y este hace parte de su eterno presente. Usted y yo, los que le amamos, los que tenemos fe en Él, los que hemos entregado nuestra vida. Pero la pregunta es: ¿qué es lo que tú has creído en lo espiritual que necesitas ver en lo natural? El poder de tu fe manifestado en este lugar. El poder de tu fe, de lo que has creído en Él. De su poder, su autoridad. De que solo con su mirada y con un toque de Él podríamos sanar, ser restaurados, levantados. Él está en este lugar. Y si tú solamente lo permites en esta tarde, dejemos que lo espiritual se vuelva natural, que entremos a una dimensión de lo espiritual, de ver con nuestros propios ojos lo que Él nos ha prometido, de ver esa sanidad que tú necesitas, que te veas sano y sana, de ver a tus hijos regresando a casa como tú has pedido, de ver la restauración del matrimonio, del hogar, de la familia como tú lo has pedido, de ver tu economía como Dios provee, pero verlo en esta tarde. Y es acceder a esa dimensión de lo espiritual, donde creemos de que Él lo puede hacer y que Él está en este lugar. Levanta tus manos ahí donde tú estás. Y mientras le adoras, que tus ojos sean abiertos, que puedas ver y escuchar. Que el Espíritu Santo se mueva en este lugar con libertad, con autoridad. Él está en este lugar, hermanos, consolando, fortaleciendo. Ángeles ministradores en este lugar, trayendo paz. Hay una atmósfera en este lugar espiritual donde el enemigo no tiene derecho legal ni autoridad. Solamente Dios manifestando su gloria a través de su Espíritu Santo. El amor de Cristo rodeando y hablando en el nombre de Jesús. Levanta tus manos donde estás y vamos a adorarlo. Y mientras lo adoras, cree lo que Dios hará conforme a su verdad y a su justicia en tu propia vida en esta misma tarde. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Voy a levantar sus manos ahí donde está. Yo sé que todos los que estamos en este lugar, en una u otra forma, necesitamos este día creer en Dios.
Y hoy ahí donde usted está, permítame orar. Que usted y yo le podamos decir: Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Padre, en esta tarde oro por tu iglesia. Que hoy, Señor, podamos trasladar lo que hemos creído, Padre, en lo espiritual a lo natural. Señor, y tú más que nadie sabes que no es fácil. Cuando levantamos nuestra mirada, Señor, en lo natural y vemos todo contrario a tus promesas. Cuando vemos que esa enfermedad, Señor, aún, Señor, se arrecia más. Cuando vemos que en el desierto, Señor, se pone aún más pesado el momento. Cuando levantamos nuestra mirada y vemos que la familia aún se destruye más, que nuestros hijos se apartan más, que la economía se vuelve más dura, que nada sale como teníamos previsto. En ese momento, Señor, levantamos nuestra mirada y decimos: Señor, ¿qué ocurre? Y ahí es donde necesitamos, Señor, un de repente. Necesitamos, Señor, saber que nos escuchas. Necesitamos tu abrazo. Y ahí es donde tú lo haces, Señor. Y hoy yo sé que estás en este lugar, Padre. Y muchos de los que están en este lugar te han preguntado por qué. Muchos en este lugar aún a punto de tirar, Señor, la toalla y darse por vencidos. Muchos aún, Señor, en amargura, en tristeza profunda. Porque todo lo natural está contrario a lo espiritual y a tus promesas. Pero hoy, Señor, ayúdanos para que lo espiritual se vuelva natural. Y para poder acceder a esa dimensión, Señor, de lo espiritual a través de nuestra fe. Que no vivamos por vista, que vivamos por fe en el Hijo de Dios, el único que puede hacer en nuestras vidas un milagro. Levante sus manos ahí donde usted está y permítame orar por usted en esta tarde. Padre, oro por tu iglesia, para que hoy, Señor, tú puedas traer sanidad. Si usted hoy en día ha estado orando por sanidad física en su propio cuerpo o en alguien que usted ama, un hijo, un cónyuge, un padre, aún un hermano, un amigo, alguien que ama, coloque su mano en el lugar de esa enfermedad esta mañana. Coloque su mano en fe. Coloque su mano en fe. Y hoy yo creo, Señor, en el Dios de lo imposible, que sana, que restaura y que vuelve nuestro cuerpo a su estado original. Cada órgano, Señor, a su estado original. Cada célula, cada parte de nuestro cuerpo. Y hoy en el nombre de Cristo Jesús, trae sanidad, Señor, esta mañana. Trae sanidad. Trae sanidad. En el nombre de Jesús. Toca, Espíritu Santo. Ese es el poder, Señor, de nuestra fe en ti. Aquel que entregó su cuerpo para sanarnos. Aquel que su sangre fue derramada en la cruz del Calvario para lavarnos, para limpiarnos. Hoy yo creo por esa sanidad, Señor, en este lugar. Es nuestra fe en ti, Señor, que aún, Señor, irrumpe en nuestro cuerpo. Que aún, Señor, tu Espíritu Santo toma el control de nuestros cuerpos y comienza a transformar, a restaurar, a restituir en el nombre de Jesús. Señor, oramos por la economía de las familias esta tarde.
Aquellos que han clamado por un milagro material, tú eres el que abres y cierras puertas, Señor. Y yo lo creo. Yo creo por ese milagro, Señor, en este día. Lo vemos. Vemos con los ojos de fe esa casa. Vemos con los ojos de fe ese nuevo empleo. Vemos con los ojos de fe cómo tú suples cada necesidad. En el nombre de Cristo Jesús. Señor, clamo en esta tarde por la familia, por el matrimonio, por los hijos. Vemos en fe, Señor, cómo nuestros hijos regresan a casa, no solamente en lo natural, sino en lo espiritual delante de ti, si se han apartado. En fe podemos ver cómo los matrimonios son restaurados, guardados y levantados. En fe vemos cómo aquellas personas de nuestras familias se apartan del mal, del pecado, de las debilidades, de las adicciones. Y cómo tú restauras la familia a su estado original. En fe. Espíritu Santo, obra en esta tarde, para que cada uno nos podamos visualizar como tú nos ves. No como el mundo nos ve, sino como tú nos ves, conforme a tu palabra y a tus promesas. Y que hoy tú restaures, tú sanes, tú levantes y tú traigas paz. En el nombre poderoso de Jesús lo creemos. Yo lo creo como pastor en esta tarde, y muchas cosas más que el Señor está haciendo. Y hoy te invito, créelo, créelo, levanta tu voz y di: yo creo lo que Dios me ha prometido, y eso veré y eso haré conforme a sus promesas. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén, amén. Dele un fuerte aplauso al Señor en esta tarde. Iglesia, es tiempo de creer lo que Dios nos ha prometido y su